Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos los amigos hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes de nuevo estamos transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Aquí estamos para traer de nuevo un compartir de la escritura, un compartir de la palabra de Dios entre dos personas que somos amigos. Sí, considero a Rodrigo Viarco, el que hoy tenemos como invitado aquí, lo considero mi amigo. Es una persona que ha sido eh, pero muy especial con su servidor. Hoy vamos a traer un tema y vamos a aprender todos acerca de este tema. Mire, este tema que vamos a ver hoy es en el formato del debate. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, dijo que él subía a Dios? ¿Sí? El amigo Rodrigo Viarco pues nos va a explicar el por qué. Yo también voy a hacer lo mismo y espero que ustedes cojan nota acerca de lo que vamos a hacer. El debate va a costar de 2 tiempos de 10 minutos cada uno, 2 tiempos de 10 minutos. Van a haber unas preguntas y al final 5 minutos de refutación y despedida. Algo sustancioso, algo breve, o vamos a ver 5 o 7 minutos de refutación y despedida. ¿Sí? Eso es para que sea sustancioso esto. Vamos a saludar a nuestro amigo, a nuestro invitado de la noche de hoy, a Rodrigo Ubiarco. Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras? Amén, bendiciones, gloria sea al Señor. Gracias por esta invitación a compartir y a debatir Juan 20:17. Amén. Esperemos que sea de bendición y yo voy a exponer conforme a lo que enseña la doctrina de la Trinidad, conforme a lo que enseña sobre este versículo. Como ustedes me conocen, mi nombre es Rodrigo Berco Gutiérrez. Los invito a que se suscriban a mi canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Ahí son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues de antemano le damos las gracias para seguir adelante compartiendo la palabra del Eterno en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Bueno, gracias, Rodrigo. Apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, tenemos 2 tiempos de 10 minutos cada uno. Va a empezar, esta vez le toca empezar al amigo Rodrigo. Entonces, acuérdense, el título del debate es muy interesante, de verdad es muy interesante, muy edificante, y espero que cada uno de ustedes tome nota, tome nota. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, dijo, subo a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Por qué él, siendo Dios, dijo esto? El amigo Rodrigo nos va a explicar eso. Rodrigo, tienes tus primeros 10 minutos a partir de ahora. Empieza, por favor. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, como usted sabe, el título de este compartir o de este tema es Jesús siendo Dios, porque dijo subo a mi Padre y a vuestro Dios y a mi Dios. Bien, vamos a primero Filipenses capítulo 2, dice que Jesús, estando en condición de Dios, no quiso ser igual a Dios y se hizo siervo. Y en la condición de siervo, ¿sí? Él viene al mundo cuando es introducido, según Hebreos 1:6, nace cumpliendo la profecía mesiánica de que iban a ser el Mesías por medio de la Virgen María, ¿sí? Siendo hombre, ¿sí? Por medio del nacimiento natural, como nace todo hombre, Jesucristo tiene naturaleza humana. Amén. Es el único ser, la única persona, la persona de Jesucristo, es el cual tiene dos naturalezas, ¿sí? Siendo una misma persona. Si nosotros dividimos las naturalezas de Jesucristo, si decimos que Jesucristo es Dios
y Jesucristo es la carne, entramos en nestorianismo, ¿sí? Vamos a explicar realmente eso. Es este sencillo. ¿Por qué Jesucristo dijo eso siendo Dios? Porque él tenía la naturaleza de su Padre, ¿sí? Y él no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó siendo siervo. En Juan 20:17 dice, Yahoshua le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. Este texto nos muestra ya a Jesucristo con un cuerpo glorificado. Jesucristo está vivo y está sentado a la derecha del Padre y Él vendrá por segunda vez, ¿sí? Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos muestra primeramente que Jesucristo resucitó y Él está vivo. Y así como subió al cielo, así Él va a bajar. Jesucristo tiene un reino, ¿sí? Que es para siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es para siempre. No va a terminar, no va a dejar de ser hijo para ser el mismo padre. No, claro que no. Jesucristo es el Hijo de Dios por toda la eternidad. María es la primera testigo de la resurrección de Cristo, el Hijo de Dios, de ser Jesús el Padre mismo, siendo Jesús, según esta tesis, el único ser supremo. Cómo entender o explicar su declaración a María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, ya resucitado y en un cuerpo glorificado, anticipando el Señor su ascensión. La doctrina de la unicidad nos quiere mostrar a Jesucristo que siendo el mismo Padre, pero aquí tenemos un problema. Si Jesucristo es el mismo Padre, ¿dónde está en esos momentos su cuerpo glorificado? Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. La unicidad tiene que negar el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo para que sea el mismo Padre. Amén. Jesucristo resucitó con un cuerpo, ¿sí? Él resucitó para no morir más. Él ganó o ganó la eternidad. El Hijo de Dios es eterno y vive para siempre, según Lucas, que dice que Jesucristo tiene un reino, se le dará el reino y su reino no tendrá fin. O sea, en el griego es olán, es infinito, que no tiene fin, que es para siempre, ¿sí? ¿De cuántas personas habla o da a entender el texto o figuran en la proyección que hace él? Dentro de la exegesis de este texto, claro que ese texto nos habla de dos: Jesucristo, que se identifica claramente como un ser resucitado en un cuerpo glorioso, y habla del Padre, que es su Dios. Y no uno solo. El Padre que recibe a Cristo en el cielo y Cristo quien sube de la tierra al cielo. Cristo no sube a sí mismo. Cristo en un cuerpo glorioso vendrá así como subió, así vendrá por segunda vez a reinar para siempre. Su reino no tendrá fin. Él subió a la diestra del Señor, como está escrito en el Salmo 110, versículo 5, que dice, Yahweh está a mi diestra. Estando en la tierra, Él no ocupa lugar alguno en el cielo, no está en los dos lugares a la vez, sino que dice la Escritura que nadie subió al cielo, sino solo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan, el escritor del Evangelio, es claro en esta Escritura que después que resucitó Cristo, subió al cielo. Según Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Ya aquí vemos la resurrección de Jesucristo. Se les presentó vivo a los apóstoles, así como lo conocían, así se les presentó. Con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de muerto, resucitó y se les apareció vivo. El Hijo de Dios está vivo y resucitó. No se les apareció el Padre manifestado en carne, porque el Padre no murió en la cruz. Aunque vemos algunos unicitarios que enseñan que el mismo Padre muere en la cruz, que el mismo Padre nace de María, ¿sí? Y que el mismo Padre muere en la cruz, siendo monofisistas, agarrando la herejía del monofisismo. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque la doctrina de la unicidad tiene por doctrina varias herejías. El monofisismo, patripacianismo, nestorianismo, arrianismo, ¿sí? Y ahí va otras varias, pero ahorita nomás voy a señalar esas. El Hijo está vivo y resucitó para no morir más. Él se hizo siervo. No quiso ser igual a Dios, Filipenses capítulo 2. Cristo no es el Padre. Cristo no es el abacados. El Padre. ¿Tiene Cristo Padre? Claro que sí. La Escritura lo afirma. El mismo afirma, Jesús mismo afirma tener Padre. Subo a mi Padre. Su Padre es el mismo Dios que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento y aún en el Shema que dice, oye Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Ese es el Padre de Jesucristo. ¿Tiene Cristo Dios? Claro que sí. La Escritura lo afirma en este texto. Subo a mi Dios, identificando realmente a Jesucristo con un cuerpo glorificado, ¿sí? Listo para ascender al cielo, ¿sí? Y él en un cuerpo glorificado dice tener un Dios. ¿Y hay escritura que lo afirme? Claro que sí. Jesús, él mismo afirma tener Dios. Subo a mi Dios. El Dios de Cristo es también el Dios de los hombres justos. El Dios, el abacados, es el Dios de los judíos. Por eso los judíos, hay judíos ortodoxos que no creen ni en el Mesías y mucho menos creen que Jesús el Mesías sea el mismo abacados. Esos son judíos ortodoxos, ¿sí? Creyentes en la Torá. Hay otros judíos que entran en el error, que creen que Jesús es el mismo Padre, ¿sí? Negando lo que está escrito en el segundo pacto, amén. O en la revelación profética de las 450 profecías que Jesús el Mesías sí cumple. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ante esta declaración tan sencilla del Señor, la tesis del unicismo o Jesús solo se hace añicos. La unicidad niega que el Hijo de Dios, o sea Jesús, tenga un cuerpo glorificado y que Él esté vivo y esté a la diestra de la majestuosidad de Dios en el cielo. Creo que hasta aquí llega mis 10 minutos. No sé, no me he hecho el señalamiento hace rato. En cuanto lo haga, pues seguiremos dialogando. Tiempo. Si Jesús, ok. Bueno, regálame un minutico. Regálame un minutico, por favor. Bueno, antes de empezar con mis 10 minutos, quisiera pedirle al amigo Rodrigo que me regale un minutico para dar este anuncio. Hermanos, como ustedes saben, aquí en el canal estamos renovando los equipos. Ya con la ayuda de muchos hermanos, varios hermanos me han ayudado para adquirir una cámara profesional, ya la adquirimos. Nos queda faltando los micrófonos y renovar este equipo portátil que ya está haciendo o ya está pidiendo el cambio.
Con la ayuda de ustedes, mis hermanos, todo esto lo hemos ido logrando. Y quiero pedirles a aquel que quiera sumarse en esta causa de ayudar a este canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios, adquirir este equipo, los micrófonos que faltan y eh, los micrófonos de la cámara, ¿no? Inalámbricos, tienen un costo siempre alto. Y el equipo que falta, el portátil, o sea, el laptop, portátil, computador, como usted le llame, para renovarlo, el que quiera ayudarme, puede llamarme o puede escribirme. Mi número de WhatsApp o mi número de celular es el más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Así vamos a expandir aún más el mensaje de la única verdad de Dios, que Jesucristo es el único y solo Dios y la vida eterna. Ahora sí, voy a empezar con mis 10 minutos. Empezamos ya. Y agradezco al amigo Rodrigo porque en realidad no dijo nada. Yo esperaba que Rodrigo dijese algo acerca del texto, dijese algo acerca del tema, y lo único que pude rescatar fue algo que él dijo. Ese texto nos habla de dos. Escuche bien, ese texto nos habla de dos. Y dice que Jesucristo, al decir que es Dios, sube a Dios, pero que Dios es la naturaleza del Padre. ¿Cómo es eso? O sea, sube a Dios, pero que Dios es la naturaleza del Padre. ¿Cómo es eso? Pero está hablando de dos. O sea, un Dios que sube a otro Dios. Escuche bien lo que está diciendo Rodrigo, que el texto habla de dos. O sea, de un Dios que sube a otro Dios. Eso es politeísmo. Eso es politeísmo 100%. 100%. Mire, la Trinidad con este texto se hace bolas. Todas las doctrinas pluralistas con este texto se hacen bolas. Y al decir se hacen bolas, quiero decir que se enredan. ¿Sí? Es como coger un bulto de anzuelos y hacer bolas con él y quedan enredados, enredados, enredados. ¿Por qué? Porque quieren atribuir que cuando habla de Dios, es naturaleza. Cuando habla de Dios es naturaleza. Entonces que Jesucristo sube a la naturaleza. Pero ¿cómo es posible que Jesucristo suba a la naturaleza de Dios si Él es Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Mm? ¿Cómo es posible eso? Viendo que la naturaleza es indivisible según la Trinidad. Entonces, ¿cómo es posible que una parte de la naturaleza esté en la tierra y suba a otra parte de la naturaleza que está en el cielo si la naturaleza es indivisible? Qué contradicción. Y vemos que el amigo Rodrigo Ubiarco se ha hecho una madeja, se ha enredado solo, porque no puede explicar eso de la naturaleza, viendo que la Trinidad dice que la naturaleza es indivisible, o sea, no se puede dividir. Entonces, no puede ser que una parte de la naturaleza esté en la tierra y suba a otra parte de la naturaleza que esté arriba en el cielo, porque toda la naturaleza estaría dividida. Y recuerde que la naturaleza, para ustedes los trinitarios, es indivisible. Entonces, ahí ya está la primera contradicción. Segunda contradicción, ¿sí? Eso lo hacen para no caer en el politeísmo, pero de todas maneras caen en contradicción, caen en contradicción. Pero dice Rodrigo, entonces, que ahí el texto habla de dos. Entonces, un Dios que está subiendo a otro Dios, el cual es Dios, el Padre. Entonces ya vemos dos dioses, dos dioses. Entonces eso es antibíblico. Por donde usted lo mire, por donde usted lo maneje, por donde usted lo observe, ya es antibíblico. Porque la escritura no puede ser quebrantada. Y eso es un principio bíblico. La escritura no puede ser quebrantada. La escritura por ninguna parte, escuche bien, amigo trinitario, y escuche bien, hermano, la escritura por ningún lado me habla de dos dioses, ni mucho menos de tres. Porque la escritura me dice un Dios, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios.
No hay dos, no hay tres. Y Rodrigo Ubiarco está diciendo que hay dos. ¿Mm? Rodrigo Ubiarco está diciendo que hay dos. ¿Cómo es posible eso? Quebranta la escritura con tal de él mismo exponer lo que él mismo dijo. Recuerden las primeras palabras de Rodrigo Ubiarco fue que él venía a explicar lo que decía el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad. ¿Sabe qué es dogma? Dogmas son decretos, ¿sí? ¿Quién da esos decretos? El ser humano. La Biblia no me habla de dogmas en cuanto a la enseñanza de Dios. La Biblia me habla es de doctrina, enseñanza e instrucción divina. Eso sí me habla la Biblia. Y en la doctrina de Dios, Él dice que Él es uno, que Él es único y que es solo. Y que además de Él no hay otro. Eso usted lo lee por toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, Rodrigo Ubiarco dice que no hay uno, que hay dos. ¿Qué es eso? Está quebrantando la escritura. ¿Qué más es? Se contradice. ¿Qué más es? Mentira. ¿Qué más puede ser? ¿Ah? ¿Qué más puede ser? Una herejía. Una herejía. La Biblia es clara, precisa, concisa y directa al enseñarnos que solamente hay un solo Dios. Y no hablan de naturaleza, ¿ya? Porque la Biblia declara que ese Dios tiene nombre, ese solo Dios, y no dice que es naturaleza. Escuche bien, Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, no dice que es naturaleza, ¿sí? No dice que es esencia, no, no dice eso. Mire, Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Jehová tu Dios. Allí no habla de naturaleza o de esencia. Ahí no dice, porque Jehová, el de la naturaleza de Dios o el de la esencia de Dios te ha escogido. No, dice Jehová tu Dios, lo está identificando. Tu Dios. Jeremías, perdón, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 7, ahí mismo, vemos esto. Conoce pues, ahí mismo, el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Mire, Jehová tu Dios es Dios. Es Dios. Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí no está hablando de, ¿cómo se puede decir? De una esencia. No, está identificando a esta persona que es Dios. Dios, que significa creador, que significa hacedor, que significa padre, ¿sí? Eso significa Dios. Señor, eso significa Dios. Y lo está identificando. Ahora, ese cuento que ustedes sacan que Dios es naturaleza para querer disfrazar el politeísmo, ya quererlo disfrazar. Pero mire, aquí está declarando que solamente hay un Dios. Y Deuteronomio 4, 35 y 39 dice, aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Escuche bien, Rodrigo. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, no hay otro además de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Y toda esta declaración la vemos por el Antiguo Testamento y la vemos en el Nuevo Testamento. Solamente hay un Dios. ¿Ya? Isaías capítulo 37. Vamos a leer ahí, Isaías capítulo 37, verso 16 y verso 20 nos dice esto. Entonces vemos que Rodrigo Ubiarco no ha podido explicar por qué Jesús dice, subo a mi Dios. Isaías capítulo 37, verso 16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. ¿Ah? ¿De dónde saca usted que hay dos?
¿De dónde saca? Eso no se ve en ninguna parte en las escrituras. Ahora, ¿qué es naturaleza? Dice usted. ¿Dónde dice la escritura que Dios es naturaleza? Que se refiere a naturaleza. ¿Dónde dice? Muéstreme dónde lo dice. Entonces, vamos, y que la naturaleza, usted quebrantaría también el dogma trinitario que dice que la naturaleza de Dios es indivisible. Y usted está viviendo la naturaleza. Un Dios que es naturaleza abajo en la tierra y un Dios que es naturaleza abajo arriba en el cielo. De todas maneras, tiene dos porque lo está dividiendo, amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. En mis segundos 10 minutos, yo sí voy a explicar por qué Jesucristo dijo esas palabras. Y lo voy a explicar con la escritura en la mano. Espero que Rodrigo haga lo mismo en estos 10 minutos. Bueno, 9 minutos con 48. Aquí puedo parar yo. Ya puede empezar mi amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Amén, gloria sea. Así como era de esperarse, la unicidad no puede hacer una exégesis realmente de este texto. El señor Cerrato dijo una cosa que yo hablo del dogma trinitario. Primeramente, el señor Cerrato miente. No fue honesto en su exposición porque se ve imposibilitado de demostrar en este texto que Jesucristo tiene un Padre. Eso es lo que pasa con la doctrina de la unicidad. No puede demostrar, ¿sí? Jesús quiere decirle a María que él ya no estará con ellos de la misma manera como lo había estado en Palestina, ¿sí? Ahora él debía subir al Padre donde recibiría el cetro de su reinado universal sobre la iglesia y el mundo. Él ya no estaría con ellos físicamente en un lugar geográfico determinado, sino que estaría con ellos de otra manera a través del Espíritu Santo, en cada creyente, en cada iglesia, ¿sí? Jesús tiene sobre sí a un Dios adora, a quien adoraba y a quien llamaba Padre, según la Escritura, ¿sí? En oración a Dios, es decir, al Padre, Jesús dijo, tú, el único Dios verdadero, Juan 17:3. En Juan 20:17, Jesús dijo a María Magdalena, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, ya en un cuerpo glorificado y glorioso, dijo, y a vuestro Dios. En 2 Corintios 1:3, en 2 Corintios 1:3, el apóstol Pablo confirma esta relación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Jesús tenía un Dios, su Padre, no puede ser a la misma vez, el mismo Padre. Esto, como lo aclaro y lo afirmo, la unicidad, lo tiene que negar. La unicidad niega que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenga un cuerpo glorificado y Él esté sentado a la diestra del Padre. Para que se sustente la doctrina unicitaria, que es una doctrina que atenta en contra de la naturaleza del Hijo de Dios, ¿sí? Que está formada por varias herejías, ellos tienen que negar el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo para que pueda ser hoy en día el Espíritu Santo. Pero vemos que no lo podrán negar porque el Hijo de Dios recibió todo poder arriba del cielo y en la tierra, según Mateo capítulo 28. Jesucristo recibe todo el poder, ¿sí? El Hijo de Dios. Por eso no puede ser la misma persona del Padre, o no puede ser el Padre y el Hijo a la misma vez. Eso es imposible según la Escritura. Los apóstoles no tuvieron reparos en hablar de Jesús y del Padre. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. Aquí Pablo nos está mostrando, el apóstol Pablo nos muestra y nos señala la distinción en cuanto a la Escritura, ¿sí? Cuando menciona la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos. Primera de Timoteo 5:21. Tal como en lo que escribe Pablo distingue entre Jesús y los ángeles en el cielo, lo mismo hace con la relación a Jesús y el abacados, el Padre. Las palabras de Jesús en Juan 8:17
también son significativas. Él declara, en la propia ley de ustedes está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Aquí Jesús muestra que el Padre da testimonio de Jesús. Para que la ley sea válida, tiene que ser testimonio de dos personas. El mismo Padre, en Mateo capítulo 3, versículo 17, da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando se oye la voz del cielo, le da testimonio a Juan de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, en el testimonio de Juan el Bautista, ¿sí?, él dice, yo le vi y he dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es un testimonio verdadero. El Padre le muestra a Juan el Bautista que Jesús es Hijo de Dios con la voz santa, que es descendiente del cielo. ¿Sí? En Hechos, capítulo 1, versículo 1 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Si después de muerto, Jesucristo resucitó o revivió para no morir más. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivirá por la eternidad. Esto es una muestra contundente, porque el unicismo, como aclaro, tiene que negar el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Mi oponente, el señor Cerrato, hace una bola de monólogo, ¿sí?, queriendo desviar lo que yo estoy exponiendo. ¿Por qué? Porque él sabe que ante este texto él no puede hacer nada, porque no puede hacer una exégesis conforme al texto y conforme a la escritura. De haber padecido se presentó vivo, o sea, Jesucristo muere y Jesucristo se presenta vivo a sus apóstoles por más de 40 días y a más de 500 personas. Es lo que dice la escritura. Para la unicidad, como lo digo, que abarca el monofisismo, tienen que matar al mismo Padre y que el mismo Padre resucite y que el mismo Padre se presente, ¿sí? O que solamente la carne es el Hijo y que el Espíritu es la divinidad del Hijo. Entonces, para la unicidad, entonces el Hijo de Dios no es Dios, como lo dicen varios pastores, que Jesucristo no es Dios, ¿sí?, como lo dice el pastor Luis Polo, ¿sí? ¿Qué dirá nuestro oponente? ¿Dividirá las dos naturalezas de Jesucristo cayendo en nestorianismo? Porque mi oponente ha hecho videos haciendo declaraciones que uno tiene el nestorianismo, pero él, si divide la naturaleza, caerá en nestorianismo. Durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios, después de muerto, resucitó y se les apareció vivo el Hijo de Dios, que está vivo, y él vendrá en su segunda venida. No viene el mismo Padre, no, el que viene es el Hijo de Dios. Sí, en Apocalipsis, capítulo 3, dice la palabra de Dios, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Cuando descienda la nueva Jerusalén, cuando este mundo sea destruido, va a descender cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén viene a reinar, ¿sí?, en este mundo terrenal antes de ser destruido. Perdón, dije que cuando iba a ser destruido, no, antes del fin del mundo viene la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ¿sí?, porque Jesucristo es necesario que reine. Cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, ¿sí?, todo ojo le va a ver, ¿sí?, y los que los traspasaron, ¿sí?, que es, unos dicen que es el pueblo judío y otro que es la Iglesia Católica Romana Apostólica, pero nosotros sabemos que si es descendiente del pueblo judío, los mismos judíos
lo condenaron y lo llevaron ante Poncio Pilato porque fuera muerto, ¿sí? Entonces el pueblo judío va a ver cuando descienda Jesucristo y se van a convertir al Mesías, van a creer rotundamente que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado de su pueblo. Amén. Por eso aquí en Apocalipsis nos habla que el Hijo de Dios, el que estuvo muerto y vivió, ¿sí? Él es el que está vivo y está sentado a la diestra del Padre y se presentó, según Hebreos capítulo 10, se presentó ante el Padre. Jesucristo no se presentó ante él mismo. Jesucristo tampoco ya en un cuerpo glorificado, ¿sí? Dejó el cuerpo glorificado en el cielo para poder manifestarse en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, o del 2, ¿sí? ¿Sí? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, los que estaban congregados, ¿sí? Jesucristo no dejó su cuerpo glorificado, no se quitó el disfraz, no se quitó la máscara, ¿sí? No se quitó el traje de carne y ahora es espíritu y después va a subir como espíritu, se va a poner ese traje y se va a manifestar con su cuerpo glorioso y como así subió y así él vendrá. Bendiciones, Cerrato. Tiempo. Gracias, Rodrigo. Bueno, voy a mis últimos 10 minutos. Bueno, es sorprendente. Es sorprendente escuchar el politeísmo de Rodrigo Villarco Gutiérrez. Sorprendente. En el primer enunciado dijo que ese texto nos habla de dos. Nos habla de dos. O sea, nos está hablando ese texto de Jesucristo, que es Dios, y del Padre, que es Dios. O sea, nos habla de dos. O sea, dos dioses. Politeísmo. Vuelvo y repito, ¿dónde dice la Biblia eso? Que hay dos dioses. ¿Dónde? Por ningún lado. Por ningún lado. Ahora, en su segunda intervención, lo único que pude rescatar, Rodrigo dice que Jesucristo tiene un Dios al que llamaba Padre. Escuche bien, Jesucristo tiene un Dios al que llamaba Padre. O sea, recuerde que el título del debate, ¿por qué Jesús siendo Dios dice que suba a Dios? Suba a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús siendo Dios tiene un Dios al que llamaba Padre. O sea, un Dios en la tierra tiene un Dios en el cielo. O sea, ya tenemos dos dioses. Eso es evidentemente lo que enseña la Trinidad. Mire, politeísmo. Politeísmo. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Trinidad. Politeísmo. Un Dios que tiene otro Dios. Ese es el único, ¿cómo decirlo? Es lo único que pueden decir de ese texto, de un Dios que tiene otro Dios. Lo mismo dicen los enoteístas, lo mismo dicen los dualistas, un Dios que tiene otro Dios, porque son politeístas todos son politeístas, ¿sí? Y eso quebranta lo que dice la Biblia, y la Escritura me dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, y ustedes las quebrantan con sus dogmas, mandamientos. De razón dice la Escritura que lo único que hay de ustedes de Dios son dogmas enseñados por hombres. Y dice, ese pueblo está re lejos de mí y enseñan como mandamientos los de los hombres. Eso es lo que usted está enseñando, Rodrigo. Mandamientos de hombres. ¿Dónde dice la Biblia que hay dos dioses? Y que hay un Dios que le dice a otro Dios. ¿Dónde dice eso? Pero si usted va a leer en la Escritura el por qué Jesucristo dice eso, va a encontrar la verdad bíblica. La va a encontrar. Ahora, dije que en estos 10 minutos voy a explicarlo y lo voy a hacer ya. Mire, la Escritura habla del hijo de David. La Escritura habla del hijo de David y dice esto: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. ¿Cuál Dios? Si Dios, óigame bien, si Dios es la Trinidad, ¿cuál Dios le juró? ¿Sí?
¿Cuál Dios le juró? No, es que no hay un Dios Trinidad. El Dios que le juró se llama Jehová y eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 7. ¿Sí? Que en juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Mire, de su descendencia. Pero esto Dios se lo prometió. Que de él, de su carne, de su linaje, se levantaría el Cristo. Y Jesús dice en Lucas capítulo 24, verso 44, que era necesario que todo esto le aconteciese para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él. ¿En dónde? En los salmos, en la ley y en los profetas. Tenía que acontecer todo esto. Tenía que acontecer. Y cuando Jesús habló esto, estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito de él en los salmos, en la ley y en los profetas. Recordemos que leímos que en cuanto a la carne, Jesús sería llamado hijo de David. Y como hijo de David, Jesús tenía que decir unas palabras, tenía que confesar algo como hijo de David. ¿Dónde está eso? Eso lo leemos en el Salmo 89. Pero recuerde que Rodrigo Biarco dice que es un Dios que tiene otro Dios. Que un Dios que tiene otro Dios. Esa es la explicación que le da Rodrigo Biarco. Pero la explicación que da la Biblia es otra. Y yo le creo a la escritura. Allá usted es un problema, pero yo me quedo con Cristo. Es un problema si usted le cree a los hombres, doctrinas de hombres. Yo le creo a la escritura. Yo me quedo con Cristo. Sí, Señor. Mire lo que dice tocante al hijo de David. Mire, profecía, salmo mesiánico, Salmo 89, pacto de Dios con David. Dice, él me clamará. ¿Por qué Jesús dijo, suba a mi Padre y a mi Dios y a vuestro Dios? A mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué lo dijo? ¿Porque tenía otro Dios, el cual era el Padre? No, dice, él me clamará. Futuro. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Él me clamará. Mi Padre eres tú y mi Dios y la roca de mi salvación. Esto lo tenía que cumplir Jesús. Esto lo tenía que cumplir Jesús al pie de la letra. Escuche bien, amigo trinitario, al pie de la letra, no como dice nuestro amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez y como dicen todos los politeístas, porque he tenido debates aquí con dualistas, con enoteístas, con trinitarios y todos dicen lo mismo, un Dios que sube a otro Dios, ¿sí? Y todas las doctrinas politeístas dicen lo mismo, pero no dan la explicación bíblica. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Cristo en cuanto a la carne, ¿sí? Que el cual es el descendiente de David, el hijo de David, diría esto, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca y mi salvación, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y recuerda que Jesús dice que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito él, en la ley, en los salmos y en los profetas. Está cumpliendo esto. Por eso dice eso. No es que un Dios que sube a otro Dios. Pero dice el verso 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Escuche bien, no falsearé mi verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Mire, no falsearé mi verdad, dice el Señor. ¿Cuál es la verdad? Verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Y usted dice que hay dos. Entonces usted está falseando la verdad. Y Dios dice, no falsearé mi verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que nos dice, la escritura nos dice quién es el hijo de David. Recuerde que Pablo dice en Romanos 9:5 dice que el Cristo según la carne es hijo de los patriarcas, pero el cual es Dios, dice, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Dios, y solamente hay un Dios, el Padre. Solamente hay un Dios. Y tiene razón la escritura al decirnos eso, porque el hijo de David, recuerde que Dios está diciendo que no falseará su verdad, dice, he aquí vienen días, Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es ese hijo de David? Es el mismo Jehová. Por eso Isaías 33:22, Isaías 35:4 dice que Jehová mismo vendría y nos salvaría. Isaías 40, verso
3, verso 5 y verso 10 dice: voz que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Y vendrá Jehová el Señor, y solamente hay un Jehová. Isaías 37, verso 16, verso 20, y ese Jehová es el Padre. Isaías 64, verso 8, Isaías 63, verso 16. Esa es la explicación que nos da la Escritura, no la explicación de Rodrigo Villarco Gutiérrez y de todos los politeístas, que es dos dioses. No, esa no es la explicación bíblica. La explicación bíblica es esta. ¿Quién es el hijo de David? ¿O qué tendría que decir el hijo de David? Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca y mi salvación. Pero dice Dios que él no falseará su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Que él es uno y no hay otro además de él, y que no mudará lo que ha salido de sus labios. ¿Qué salió de sus labios? Que él mismo vendría y nos salvaría, que él mismo estaría presente, que él mismo vendría a salvarnos. ¿Y cómo lo haría? He aquí que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Y quién es Emanuel? Dios con nosotros. Y solamente hay un Dios, el cual es el Padre. Por eso Jesús dice, o Juan dice acerca de Jesús, que Jesús es el Señor, como dijo el profeta Isaías, que vendría. Y es más, el mismo Juan dice que Jesucristo es el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ya, el único que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció, fue a Jesús. ¿Sí? Pero dice, el mundo no le conoció a él. ¿A quién? Al Padre. Y el verso 5 dice, y él se manifestó para quitar nuestros pecados. ¿Quién? El Padre. Hasta aquí mis 10 minutos. Esta es la explicación bíblica, no filosófica, que da la Trinidad. Rodrigo, 3 o 4 preguntas. No sé si 3 estarían bien, ¿cierto? Yo tengo 4, tú verás. Está bien, como quieras. Bueno. Es igual. Ok, vamos a Juan 20:17. Dice, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. Te voy a hacer una pregunta. Jesús, con un cuerpo ya glorificado y resucitado, ¿tiene un Padre, señor Cerato? Rodrigo, creo que ya miraste, ya te di la explicación bíblica acerca del texto. Jesús... Cerato, solo contesta la pregunta, Cerato. O sea, vamos a limitarnos a contestar. Sí, yo voy a respetar tu contestación, ¿sí? Por eso. Espero que tú lo hagas lo mismo. Ok, adelante, Cerato. Ya no te vuelvo a interrumpir. Te estoy contestando. La explicación bíblica nos dice que el Cristo clamaría, como lo dice el Salmo 89, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Él lo hizo y lo dijo, tanto ahí como lo dice en Apocalipsis, lo dice cumpliendo las Escrituras. Bien, Cerato. Mi segunda pregunta. La persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿es la misma persona del Padre, Cerato? Bueno, esa pregunta tuya te la respondo con 2 textos. Lucas capítulo 1, verso 75. Nos dice allí, y tu niño, está hablando de Juan el Bautista, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la persona del Señor para preparar sus caminos. Mira, ¿de quién está hablando? Tu niño profeta del Altísimo serás llamado. Y según Oseas capítulo 11, verso 7, el Altísimo es Jehová. Según el Salmo capítulo 7, verso 17, el Altísimo es Jehová. Según el Salmo 47, verso 2, perdón, el Altísimo es Jehová. Según Salmo 83, verso 18, el Altísimo es Jehová. Según Miqueas capítulo 2, verso 8, el Altísimo es, Miqueas capítulo 6,
el Altísimo es Jehová. Entonces, dice, tu niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante del prosopón, de la persona de el Señor. O sea, de la persona, no dice de las personas, y está refiriéndose a Jesús. Y el mismo Juan el Bautista dice que Jesús es el Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y quién es el Señor que dijo el profeta Isaías? Que vendría Jehová, pero manifestado como un ser humano. Entonces, la misma palabra prosopón te lo dice, es la misma persona. Ok, ese rato mi tercera pregunta. Esa misma persona, ¿sí? Que es la persona de Jesús, ¿tiene un padre según el texto de Juan 20:17? ¿Sí o no? Bueno, te responde Lucas capítulo 1, verso 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿A qué se le llama Hijo de Dios? Se le llama Hijo de Dios a lo que nace de María, a lo que nace de María, no siendo el Dios Hijo o el Dios segunda persona de la Trinidad, se le llama Hijo de Dios a lo que nace de María, ¿sí? Será llamado Hijo del Altísimo, será llamado futuro, cuando nazca, será llamado, ¿sí? Entonces, esto es para cumplir también lo dicho por los profetas, cuando, o más que todo lo que dice David, en segunda de Samuel capítulo 7, Crónicas capítulo 10, 7, si no estoy mal también, y el Salmo 89, donde dice que yo le sería a él por hijo y yo le sería a él por padre y él me será a mí por hijo. Ya lo vimos. Y el Salmo 89 también lo dice. Él me llamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pero dice Dios, mas no falsearé mi verdad ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y lo que Dios dijo, que para que no se puede falsear su verdad, es que Él es único y es solo. Y lo que salió de sus labios también es que Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Eso está en dónde? En el Salmo 102, verso 16 y el Salmo 130, versos 7 y 8. Ahí literalmente dice que Jehová sería el que redimiría a Israel haciéndose presente, ¿sí? En gloria. Ok. Creo que es mi última pregunta, la número 4. No sé si estoy equivocado este rato. Bien, mi última pregunta es, ¿la persona de Jesús es la misma persona del Padre hace rato? Yo creo que ya le contesté eso, Rodrigo. Bien, entonces deja reformártela. ¿Sí? Aquel que nació de María, ¿sí? A cual se le llamó Hijo de Dios, ¿es la misma persona del Padre hace rato? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Quién es ese que nacería de la Virgen? El Señor mismo. Ahí dice el Señor mismo. ¿Quién es el Señor para Isaías? Isaías capítulo 6. Ahí dice, han visto mis ojos al Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Señor? Para Isaías solamente hay un Señor y ese Señor es el único Dios. Isaías capítulo 37, verso 16, verso 20, y lo ratifica el mismo Dios, Jehová, diciendo que Él es el único Dios, el solo Dios. Isaías capítulo 45, 5 y 6, Isaías capítulo 46, verso 9, Isaías, bueno, y infinidad de textos, Isaías 45, 21, y ese Jehová es el único Jehová, el único Dios, Isaías 37, 16 y 20. Y ese Jehová es el Padre. Isaías 64, verso 8, Isaías 63, verso 63, verso 16. Ese Jehová dijo que él mismo vendría y nos salvaría, haciéndose que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Isaías capítulo 60, verso 1 y 2 en la antigua versión, que está apegado a lo que dice el manuscrito de Leningrado o el códice de Leningrado, dice que Dios mismo nos dice ahí. Vamos a leerlo. Isaías 60, vamos a leerlo en el códice, como nos lo dice el códice de Leningrado, texto que ustedes tratan de negar, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque hay aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 16: y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Quién es Jehová? El Padre. Y Jehová está diciendo: y conocerá todo hombre que yo Jehová soy él. ¿Quién es ese él? El Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Ahí está contestada tu pregunta, Rodrigo. Bien, Cerato, adelante. Bueno, mi primera pregunta, sencilla. Para ustedes, Elohim significa dioses, ¿sí o no? Para ustedes, Elohim significa dioses. Y tú acabas de citar Juan capítulo 20, subo a mi Elohim, ¿ya? Que Jesús, siendo Elohim, sube a su Elohim. Y lo citaste en varias veces, Rodrigo. Entonces, Jesús subía ¿a cuántos dioses? Porque para ustedes Elohim es dioses. ¿A cuántos dioses subió Jesús? ¿Esa es tu pregunta? ¿Esa es tu pregunta ya para contestarte? ¿Te la vuelvo a repetir? No, nomás aclárame que ya la finalizaste. Ok, bien. En primer lugar, Cerato, veo que tú ignoras realmente lo que la escritura en hebreo significa. La palabra in es plural. Eso es lo primeramente que debes de checar. Elohim con la palabra in son dioses, ¿sí? Pero también se puede usar para nombrar al único Dios verdadero. Por eso en Deuteronomio 10, en Deuteronomio 6:4 dice: Yahweh tu Elohim, ¿sí? Yahweh uno es. Esa fue una pregunta disfrazada con dos, ¿sí? Nosotros, en primer lugar, el hebreo no fue escrito el Evangelio de Juan, sino en griego, ¿sí? Y ahí se usa la palabra teos, ¿sí? Que la etimología es poderoso, ¿sí? Esa es mi respuesta, señor Cerato. Gracias, amigo Rodrigo. Usted dijo que Jesús tenía un Dios al cual llamaba Padre. Entonces, según usted, Jesús, el cual es Dios, o siendo Dios, tiene un Dios llamado Padre. Jesús, siendo Dios, tiene un Dios llamado el Padre. Primero, señor Cerato, no lo dijo yo, lo dice la escritura en Juan 20:17. Subo a mi Dios y a vuestro Dios, ¿sí? Jesús, en un cuerpo glorificado, ¿sí?, ya resucitado, dice tener un Padre. Si usted lo niega, es su problema, no es el mío. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 28, vamos a ver. Ay, se me perdió. A ver, 2:18, vamos a ver. Dice la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, ¿sí?, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bruso buñido, dice esto, ¿sí? Jesús, con un cuerpo glorificado y que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bruso buñido, dice esto, ¿sí? Él dice tener un Padre. Esto no lo digo yo, sino lo dice la Escritura, ¿sí? Jesucristo es Dios
¿sí? Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo estando, ¿sí? Bueno, deja leerlo porque vamos a leerlo mejor, para estar seguros, porque dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? Jesucristo, siendo forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que se aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Jesucristo se despoja a sí mismo y se hace siervo, ¿sí? Se hace siervo. Por eso, en el cumplimiento profético del Salmo 89, Jesús clama al Padre en la condición de siervo según de Filipenses, capítulo 2, ¿sí? Y en esa misma condición es exaltado. La exaltación es cuando sube a los cielos y se le entrega, ¿sí? El rey, el reinado, ¿sí? Se le entrega todo poder. Jesucristo es exaltado en Mateo capítulo 28, donde se le entrega todo poder arriba en el cielo y abajo en la tierra, ¿sí? Ese es el reinado del Hijo de Dios, ¿sí? Y Él viene a reinar por 1000 años en la tierra, en la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Filipenses capítulo 2 es contundente, porque ahí vemos que Él se despoja, no quise ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, ¿sí? Adelante, Serato, esa es mi pregunta, mi respuesta. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta. Siendo que la Trinidad dice que hay un Dios en tres personas y que no hay tres dioses y Dios es la Trinidad, entonces Jesús subió al Dios Trinidad Bien, y al Padre. primero, mande. A ver, no te escuché lo último. Siendo que la Trinidad dice que hay un Dios en tres personas y que Ajá. Dios y que no hay tres dioses y Dios es la Trinidad, Dios es la Trinidad, en el cual hay tres personas, entonces Jesús al decir, subo a mi Dios, subió a la Trinidad y al Padre, o el Padre es la Trinidad. Bueno, vamos a responder según tu pregunta. Si para ustedes que dicen que hay un Dios llamado Trinidad, entonces ustedes tendrían que demostrar que hay un Dios llamado unicidad, o que Jesús subió a su Dios llamado unicidad, y eso realmente la escritura no lo dice, ¿sí? Esto estamos viendo que tú estás usando ya la manera de denigrar, porque tú eres antitrinitario, pero conforme a la escritura no puedes tocar ese texto y no puedes contestar la pregunta. Primero, Dios no se llama Trinidad. El abacado se llama Yahweh y es el Padre de Jesucristo. Esa es mi respuesta, señor Sorota. Bueno, Dios se llama Yahweh y es el Padre de Jesucristo. Listo, entonces me voy a cambiar mi otra pregunta. Creo que Discúlpame, es la última, ¿verdad, Sarato? no, me falta una. Son cuatro. Bueno, ok. Me falta una. Dios se llama, se llama Yahweh y es el Padre de Jesucristo. Usted dijo, Rodrigo Viarco Gutiérrez, que Dios es sustancia, que Dios es naturaleza. ¿Sí? Usted lo dijo ahorita y lo ha dicho siempre. Dios es sustancia y Dios es naturaleza. Pero acaba de decir que Dios se llama Yahweh y es el Padre de Jesucristo. Diga cuál de las dos definiciones es cierta. Que Dios es Yahweh y es el Padre de Jesucristo, o el Dios que es naturaleza, siendo en el cual hay tres personas. ¿Cuál de las dos afirmaciones es la verdadera? Bien, primero, tú estás sacando solamente algo para desprestigiar, porque eres antitrinitario, ¿sí?
Nosotros sabemos y enseñamos que la Biblia dice que el Padre es Yahweh, ¿sí? Es de una naturaleza de Dios, ¿sí? Por eso dice la Escritura, por los cuales por naturaleza no son dioses. Ese texto nos habla que por naturaleza hay un solo Dios verdadero, es el Padre de Jesús, Yahweh, ¿sí? No que Dios signifique naturaleza, eso cualquier persona que es estudiada o que lee la escritura sabe que Dios, que la palabra Dios no significa naturaleza hace rato. La palabra Dios significa poderoso o poderosos, es lo que significa. La naturaleza es la del único Dios todopoderoso que es Yahweh. Y esa misma naturaleza la tiene Jesucristo porque fue engendrado por él. Y nosotros sabemos que todo ser o todo ser humano que es engendrado por su Padre tiene la naturaleza del Padre, que es la naturaleza humana. ¿Sí? Esa es mi respuesta, señor Soto. 7 minutos, Rodrigo. ¿Finalizo con 7 minutos o cómo? Ok. Gracias, Cerrato. Bien, como hemos escuchado, ¿sí? Al señor Cerrato, diga que Jesús, siendo siervo, ¿sí? Tenga un Dios ya resucitado y en un cuerpo glorificado según los textos bíblicos que he dado. Jesús tenía sobre sí a un Dios a quien adoraba y a quien llama o llamaba Padre en oración a Dios. Es decir, el Padre Jesús, es decir, Jesús al Padre con los ojos al cielo decía, tú, el único Dios verdadero, ¿sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? En Juan 20:17, Jesús dijo a María Magdalena, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Aquí nos muestra que Jesús, siendo ya resucitado con un cuerpo glorificado, ¿sí? Y que está sentado a la derecha del Padre, y que ese cuerpo glorificado no lo dejó en el cielo para venir a manifestarse como Espíritu Santo, que sube al cielo, que se quita el traje o el modo o el rol de hijo para venir en el rol, modo o traje de espíritu. No se quita el traje de carne y viene solamente en espíritu y deja el traje allá, no. Eso la unicidad solamente lo dice siendo una herejía, ¿sí? Como el rol de carne se quita el traje de carne y se manifiesta en el aposento alto como Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo irá de nuevo al cielo, se pondrá el traje de carne para venir en modo hijo. Claro, o sea, eso es una contradicción de la doctrina unicitaria. Aquí vemos la palabra de Dios y los mismos apóstoles no tuvieron reparo en hablar de Jesús y del Padre. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. Pablo no dice en el texto y que sea el mismo Padre como el Señor Cerrato o la unicidad, no lo quiere presentar. La unicidad es una doctrina que atenta en contra de la naturaleza del Hijo de Dios. Ellos tienen que negar el cuerpo glorificado de Jesucristo para poder sostener su doctrina unicitaria errada. Pero la Escritura, tanto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y aún en Apocalipsis capítulo 1, nos afirma que el Hijo de Dios, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. La unicidad nos quiere separar a Jesucristo, que es que al Hijo solamente se le llama la carne y que el Espíritu es el Padre, entrando en nestorianismo. El señor Cerrato no lo tocó porque sabe que si lo toca
¿sí?, lo iba a exponer, ¿sí? Por eso se limitó a exponer esa teoría, ¿sí? Para todo unicitario dice que solamente la carne es el Hijo de Dios, y todo unicitario afirma que la persona de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, no es Dios, sino que el Espíritu que mora en él, ese es el Dios. Eso es lo que dice la doctrina de la unicidad. Cerrato hoy nos está demostrando una doctrina unicitaria diferente a lo que cree, ¿sí?, Luis Polo, a lo que cree Julio César Clavijo Sierra, ¿sí?, y aún mismo a lo que cree el pastor Mapayo y el pastor Jaime Auris. Nos está presentando una doctrina unicitaria diferente, ¿sí? Qué grandes enseñanzas y teologías son basadas en las doctrinas unicitarias que niegan a Jesucristo, ¿sí?, siendo una simple criatura, ¿sí? Porque para la unicidad, Jesucristo es una simple criatura y ellos adoran solamente a un hombre, ¿sí? Están adorándolo, diciendo que es el Padre manifestado en carne, ¿sí? Nosotros, o el Grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, ha expuesto al señor Cerrato como arriano, porque él lo ha estado enseñando, que Jesucristo es un ser creado. Y si Jesucristo es un ser creado, no puede ser Dios. Y vemos las contradicciones unicitarias para defender esa doctrina errada, anticristiana, y que atentan en contra de la naturaleza del Hijo de Dios, que Jesucristo nos muestra en diferentes textos que Jesucristo tiene un Dios y Padre, ¿sí? No es el mismo, como la unicidad lo quiere demostrar, y hoy el señor Cerrato no lo pudo demostrar, no lo pudo comprobar para nada, porque la doctrina de la unicidad no puede tocar los textos con exégesis, porque prácticamente no pueden. Bien, amados hermanos, a todo el grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva sean bendecidos en el nombre de Jesús. Los invito a que se suscriban a mi canal y que compartan esos diferentes debates o conversatorios que hemos tenido en contra de la unicidad y se den cuenta realmente que la unicidad es un enredo, ¿sí? Prácticamente no saben quién es el Hijo de Dios para la unicidad. He invitado a diferentes exponentes de la unicidad para que nos expliquen quién es realmente el Hijo de Dios para la unicidad. Y hasta ahorita nadie ha querido. Espero que ustedes o alguno de ustedes unicitarios acepten estar conmigo en un programa, no debate, aclaro, en un programa, solamente que expliquen quién es el Hijo de Dios para la doctrina unicitaria. Gracias, señor Cerrato, por esta invitación a este conversatorio o este debate. Esperemos que sea de bendición a sus vidas. Bendiciones. Bueno, antes de empezar mis 7 minutos, quisiera de nuevo extenderles la invitación a los hermanos que se hagan partícipes de la contribución para renovar los equipos de este canal, renovar el laptop, renovar la computadora y comprar los micrófonos inalámbricos para la cámara. Si usted desea contribuir, mi hermano, es para la obra de Dios, puede comunicarse conmigo. Mi número es el +57 318 436 0745. Sé que este programa ha sido de edificación para muchos, ¿sí? Y con ayuda de ustedes vamos a seguir al aire y vamos a seguir con equipos renovados, equipos de vanguardia, equipos de buena tecnología. Sí, bueno, espero sus contribuciones para poder seguir, hermanos, expandiendo este mensaje apostólico del nombre de Jesús por todo el mundo. Recuerde, mi número es el +57 318 436 0745. Ahora, vamos a entrar en las contradicciones. Mire, yo he dicho que la doctrina de la Trinidad es la doctrina de la chimoltrufia. Hoy, como digo una cosa, mañana digo otra. Sí. El amigo Rodrigo Viarco citó Juan
el texto de subo a mi Dios y a vuestro Dios, ¿sí? Lo citó diciendo la palabra Elohim, subo a mi Elohim y a vuestro Elohim. Pero recordemos que la Trinidad dice, para defender el dogma trinitario, que Elohim significa pluralidad, o sea, que significa dioses. Entonces, al preguntarle al amigo Rodrigo Viarco, Jesús al decir que sube a su Elohim, ¿a cuántos dioses subió? Porque Elohim significa dioses. La respuesta del amigo Ubiarco es plural. Elohim son dioses, ¿sí? Pero dice también, pero también se nombra o se usa para nombrar al único Dios verdadero. Por eso Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, o sea, el único, recuerde bien, para nombrar el único Dios verdadero. Entonces, Deuteronomio 6:4 habla del único Dios verdadero. Qué extraño, porque en un debate pasado, el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez dice que allí, eso mismo, habla de pluralidad. Qué extraño, porque en un debate pasado, el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez dice que Deuteronomio 6:4 habla de varios dioses. ¿Ah? Y recuerde, dioses, dioses, es lo que está diciendo el amigo Rodrigo, significa dioses, pluralista de médula, todo, hasta los huesos, pluralista. Sí, Elohim son dioses. Es plural, dioses. Pero dice que también se usa para nombrar al único Dios verdadero. Pero qué extraño, en el debate que tuvimos sobre Deuteronomio 6:4, dice que allí habla de plural. Ah, eso es como hoy digo una cosa, mañana digo otra, chimoltrufia. Usted dijo que Jesús tenía un Dios al cual llamaba Dios el Padre. O sea, Jesús siendo Dios llama a otro Dios, el cual le llama el Padre. Entonces le pregunto, entonces según usted, Jesús tiene un Dios, Jesús siendo Dios tiene un Dios al cual llama Padre. Dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Dónde dice la Escritura que hay dos dioses, Rodrigo? Eso es mentira, la Escritura no dice que hay dos dioses, ¿sí? No, eso no lo dice la Escritura por ningún lado. Ahora, usted quiere acomodar la pluralidad a lo que yo expliqué acerca del texto, que Jesús lo dijo en su condición humana. Y usted toma Filipenses y dice que Jesús está diciendo que tiene un Dios en su condición humana. Ya no es como Dios. Ahora ya es en su condición humana. ¿Al fin qué? Al fin es, porque si usted dice que es en su condición humana cumpliendo lo que dice el Salmo, está aceptando que lo que yo dije es la interpretación bíblica y ya lo dice al final, porque ya sabe usted que cometió un error, decir que hay dos dioses y que Elohim significa dioses. ¿Sí? Eso es pluralidad. Pero ya al final dice que no, que Jesús en su condición humana dijo que tenía un Dios. Y eso lo dije yo, siendo el hijo de David. Eso fue lo que dije yo. Al fin, ¿qué? Se acomoda usted, ¿no? ¿Sí ven? Se acomoda usted. Usted me ha dado la razón a mí. La interpretación bíblica. La interpretación bíblica. Le pregunto, siendo que la Trinidad dice que hay un Dios en tres personas y que no hay tres dioses, sino, y que ese Dios es la Trinidad, mire, dice usted que esos son trampas que le estoy colocando yo. No, Rodrigo, no les son trampas, es el argumento de ustedes. Ustedes dicen que esas tres personas conforman la Trinidad, la cual es Dios. Entonces, por eso, si Jesús dice que la Trinidad, la cual es Dios, y Jesús dice que suba a Dios, entonces Jesús subió a la Trinidad y al Padre. Usted dice que yo le estoy colocando trampas. No, esos son los argumentos de ustedes. Y usted no quiso contestar, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabe que ustedes mismos se refutan, ustedes mismos se contradicen. Dice usted, Dios se llama Yahweh y es el Padre Jesucristo. Entonces le pregunto yo, entonces como Dios se llama Yahweh, ¿cuál es la verdadera definición? Si Dios que se llama Yahweh o es que Dios es tres personas diferentes, distintas, unidas en una misma naturaleza que es Dios. Vuelve y usted pregunta, vuelve y usted responde, esos son trampas que estoy colocando yo porque yo soy antitrinitario. No, Rodrigo, no, no son trampas, son lo que usted mismo argumenta, lo que usted mismo ha argumentado, lo que usted mismo defiende, que Dios, ¿sí? Dios son tres personas unidos en una misma sustancia indivisible, indivisible. Entonces, al preguntarle que si Jesús sube a esa Trinidad, entonces yo se le estoy colocando trampas a usted. De verdad.
Como usted no puede explicar eso, ese es el argumento de ustedes. Hacen la doctrina del torero, así, por un ladito, capotean, por un ladito, capotean, porque no pueden argumentar acerca de la falacia de la Trinidad. ¿Ya? Ahora, para terminar, usted dice que nosotros los unitarios decimos que Jesús en su cuerpo glorificado sube al cielo y se quita el cuerpo glorificado y se pone el del Espíritu y baja y después que se sube y se pone el del Padre. Ningún unitario dice eso. Esos son patadas de ahogado suyas. Ningún unitario dice eso. Recuerde que la Escritura dice o enseña que Dios es omnisciente, omnipresente y Él es el Todopoderoso, y que ese que es el Todopoderoso es Jesús. Jesús dice en Apocalipsis 1:8 que Él es el Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. O sea, cuando usted limita a Dios, que Jesús no puede ser el Espíritu, cuando la misma Escritura dice que Él es el Espíritu. ¿Sí? Que Jesús no puede ser el Padre porque es limitar a Dios. La misma Escritura dice que Él es la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, que en Él habita, en ese cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué más quiere? ¿Limita usted a Dios? ¿Sí ve? Su misma doctrina lo refuta. Y al final dice que Jesús llama a su Dios y Padre en esa forma de siervo. Pero recuerde que Jesús ya no lo está llamando en forma de siervo, ya lo está llamando resucitado, en un cuerpo glorificado. Ya Tomás le dijo, mi Señor, mi Dios mío, el Señor, mi Dios mío y Señor mío. Ya Tomás le había dicho eso. Entonces, por lo tanto, no se lo dijo así. La respuesta obvia es, lo dijo para cumplir las Escrituras. Ya se despide de ustedes, su amigo, su hermano, Alexander Escobar Cerrato. Agradecemos al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez por haber estado esta noche con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, muchas gracias. Dios te bendiga. Bendiciones, Rato. Bueno, hasta la próxima. Dios les bendiga a todos.